Buenos días, mi nombre es Oscar Sepúlveda. Esta reunión realmente hoy la queremos brindar para poder hablar sobre el ciclo de vida del activo, donde vamos a gestionar todos nuestros recursos en las organizaciones. Últimamente se ha venido hablando mucho de la ISO 55000 y la ISO 14224, además de la PAS 55 y múltiples normas donde hablamos de la gestión de activos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos en la vida real, el ciclo del activo, no tenemos cómo plasmarlo en nuestra herramienta de trabajo, no sabemos cómo plasmarlo en nuestra herramienta de gestión de mantenimiento o en el proceso de compras o abastecimientos o en los procesos financieros de nuestra compañía. ¿Esto por qué sucede? Porque nuestros ERPs, nuestras herramientas de trabajo no están diseñadas para poder implementar la ISO 55000, sino están diseñados para poder gestionar nuestros procesos. ¿Qué queremos con esta presentación? Pues poder lograr hacer el link entre nuestras herramientas de sistemas en las compañías y entre la normatividad, gestionar todos nuestros activos de forma eficiente y con buenas prácticas. Pues primero me voy a presentar. Como lo dije, mi nombre es Oscar Ricardo Sepúlveda. Llevo en el mercado de consultoría más de 20 años. He sido líder en áreas de proyectos relacionados a gestión de activos, mantenimiento y arquitectura IT. He participado en proyectos en Ecopetrol, en la refinería de Cartagena y últimamente en lo que son empresas de utilities, como son de gas y energía. Además de eso, he estado en empresas donde se gestionan activos inmobiliarios y activos como aerolíneas como Avianca. Conozco muy bien la norma ISO 14224, ya que he participado en especial en procesos de producción, perforación petrolera en multinacionales. Entremos ya en el tema. La definición de vida del activo. ¿Qué es gestión de activos? Si retomamos la PAS 55, es un conjunto de actividades y prácticas coordinadas y sistemáticas para que las compañías aseguren a lo largo del ciclo de vida de su activo, teniendo en cuenta el desempeño, el riesgo y sus gastos. ¿Qué nos lleva a esto? Al ciclo de vida de la ISO 55000. Si tenemos en cuenta lo que nos dice la ISO 55000, vamos a tener claro que el proceso de estructuración es donde nace nuestro activo. Si pensamos en nuestra vida diaria, en nuestra empresa, en nuestra compañía, cuando hablamos de estructuración, estamos hablando de un proceso de anteproyecto. Nosotros antes de comprar un activo, de hacer una construcción, de realizar una obra, tenemos que hacer un anteproyecto donde vamos a gestionar unos presupuestos, donde vamos a ir a la gerencia a pedir que nos autoricen todo un diseño para poder contratar un activo, construir un activo que cumpla con las necesidades de la compañía, que tenga un tiempo de vida diseñado y necesario para poder cumplir con los requerimientos de la compañía. Con este anteproyecto y con este presupuesto vamos a realizar un proyecto. Este proyecto va a tener que tener unos responsables. Este proyecto tiene que tener unos tiempos de cumplimiento y así todo, unas versiones de presupuesto, porque sabemos que un proyecto no siempre se cumple como es esperado, porque hay variables externas que pueden afectar nuestro proyecto, como son procesos legales de legalización de los equipos, como son procesos de transporte marítimo o aéreo, como son procesos de construcción que puede afectar nuestro proceso. Y en especial la etapa de diseño, que si nosotros tenemos una excelente etapa de diseño, vamos a saber que nuestro activo va a terminar cumpliendo con las necesidades de nuestra compañía. Ya cuando tenemos un visto bueno de nuestro proceso de estructuración, vamos a llegar a la etapa de desarrollo. En la etapa de desarrollo va a tener que intervenir mucho lo que son las áreas de compra. El área de compra es importante ya que va a tener que tener un proceso de evaluación de proveedores, va a tener que tener un proceso de suministro y de tiempos adecuados de suministro de los materiales, además de una etapa de producción o una etapa de construcción donde nos va a llevar la seguridad de tener para cuándo vamos a contar con nuestro activo.
Es importante, si tenemos la norma ISO 55000, tener en cuenta de que esta etapa de desarrollo nos va a permitir asegurar la etapa inicial de nuestro activo. Ya esta etapa de desarrollo termina en el momento en que ponemos en funcionamiento nuestro activo y llegamos a nuestra operación extendida. Dicha operación es la etapa más grande de nuestro activo, que realmente es la más importante, ya que aquí suceden varios procesos. Se encuentra el proceso de operación, donde tenemos unas personas que interactúan con nuestro activo, lo que le da un deterioro a nuestro activo financiero y un proceso de mantenimiento rutinario. Este proceso de deterioro financiero es lo que nosotros conocemos en el área financiera como una depreciación. La depreciación depende mucho de nuestro tipo de activo. Hay empresas como empresas de perforación donde dicho activo no se deprecia de forma lineal durante 10 o 15 años, como estamos acostumbrados en otro tipo de empresas, sino se deprecia según una fórmula, depende del proceso que el activo se encuentre en operación. Entonces, cada tipo de empresas tiene un proceso de depreciación muy distinto al de las otras empresas, y eso nos da a que el activo tenga una vida útil distinta según el tipo de empresas. En empresas de energía, como ocurre actualmente, la depreciación la da la regulación. Entonces la CREC le está diciendo a este tipo de empresas cómo debe depreciar sus activos, y esto porque ellos tienen un contrato de cobro contra la CREC, donde a ellos les dicen cada cuánto y según la vida útil de su activo les pagan a dichas empresas. Entonces, esta operación extendida está muy identificado según el tipo de empresa. Cuando hablamos de mantenimiento, en este proceso, tenemos que tener muy claro todo el proceso de gestión de mantenimiento. El proceso de costos de mantenimiento debe estar integrado directamente a los módulos financieros de nuestros sistemas. Nosotros tenemos dos tipos de reportes financieros. En el módulo financiero, donde reportamos a la DIAN o donde reportamos a nuestros entes reguladores lo que sucede con la depreciación de nuestros activos. Y tenemos otros módulos financieros donde la compañía hace un proceso interno de conocimiento de lo que está sucediendo con nuestros activos, tanto en procesos de mantenimiento como en procesos de mantenimiento mayor, donde el proceso de mantenimiento mayor me permite darle un mayor de vida útil a mi activo, pero que también debe verse reflejado en mis procesos financieros. Ya después de que mi activo tiene su vida útil dentro de la compañía, porque muchas veces su vida útil del activo se prolonga, inclusive que la vida útil financiera ya haya terminado, entonces llega una etapa que se llama baja, el baja del activo y desmontaje. Aquí hay un proceso donde intervienen dos áreas de la compañía grandes. La baja del activo es un proceso muy financiero, donde se le notifica al área contable de la compañía que este activo ya no pertenece y no continúa teniendo un proceso de depreciación ni un proceso de costos adicionales a la compañía. Y un proceso de desmontaje que afecta al área de procesos, al área de operaciones y al área de mantenimiento, porque es cuando le decimos al sistema que mi activo no va a estar ubicado donde se encontraba originalmente funcionando y muy seguramente va a tener que ser reemplazado por otro activo, o si por alguna razón es que el activo fue vendido, ese historial debe quedar almacenado dentro de mi proceso. Y al final va a estar el proceso de desincorporación, que es un proceso tanto del sistema como en la vida real, donde mi activo va a tener que hacer un proceso, o del caso dado que sea una venta de un activo definitivo, de un activo usado, porque vendimos parte de la compañía o porque vendimos el activo por mejoras de tecnología, va a haber un proceso de disposición final que es importante, porque la norma nos dice que nosotros somos responsables desde que lo compramos hasta que damos disposición final, o un proceso de chatarrización. Es importante tener en cuenta que esos procesos pueden tener o no costos involucrados.
estos costos ya no se le pueden dar como mayor valor al activo. Estos costos deben ser diseñados por la empresa como políticas y definir a qué área de la empresa o a qué centro de costos se le debe representar. Si tenemos en cuenta que este es nuestro ciclo de vida del activo bajo las normas ISO, vamos a ver cuál es el ciclo de vida dentro de nuestro ERP. El ciclo de vida dentro de nuestro Enterprise Resource Planning es el siguiente. Pero para poder entender qué es este ciclo de vida, pues tenemos que entender qué es el ERP. El ERP es un conjunto de herramientas. Bueno, o normalmente como lo conocemos en el ERP, es un conjunto de módulos que maneja toda la planificación de los recursos dentro de la compañía. Entonces tenemos el módulo de recursos humanos, el módulo de ventas, el módulo de compras, el módulo de mantenimiento, el módulo de producción, el módulo de finanzas internas, el módulo de finanzas externas y así muchos otros. Depende del ERP, tenemos módulos adicionales como el módulo de gestión de materiales e inventarios, módulos específicos como son módulos específicos en oil and gas, módulos específicos en empresas automotrices, módulos específicos en empresas de utilities. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro ERP consolida toda esta información, en el ERP manejamos lo que es el Asset Performance Management y ya va en la versión 4.0. ¿Qué nos dice el Asset Performance Management? Realmente, si lo pasamos contra la ISO 55000 y la PAS 55, nos dice algo muy similar. Nos dice que tenemos que tener una etapa de diseño. En la etapa de diseño vamos a tener un proceso de gestión de inversiones o de presupuestos. Vamos a tener una definición de un proyecto y esta definición de proyecto pues va a estar dentro del proceso de operación y diseño. Luego vamos a pasar a la etapa de compra y construcción, donde vamos a tener que hacer un proceso de selección y evaluación de proveedores y luego un proceso de ejecución del proyecto para poder continuar con la creación o construcción de nuestro activo. Luego de esta, estamos a una etapa de operación y mantenimiento, donde se le realiza el mantenimiento al activo fijo, y este mantenimiento también tiene una etapa de compras. Esta etapa de compras nos va a permitir gestionar todo el proceso de mantenimiento del activo y realizar todas las compras de los consumibles, accesorios, mantenimientos mayores que necesiten este activo. Y finalmente va a tener un proceso de desmontaje y disposición final, donde vamos a chatarrizar o entregar nuestro activo fijo usado a un nuevo cliente con la capacidad de entregarle toda su historial y toda su hoja de vida, con el seguimiento a su disposición final. Siempre es importante tener la gestión de la vida del ciclo de vida de nuestro activo desde que nace hasta que finaliza. Cuando ya nos vamos a centrar en el proceso de gestión del activo, vamos a llegar a las 4 etapas dentro de nuestro proceso en el ERP. Si ya queremos hablar nuestro proceso que hemos visto a nivel de módulos, para la etapa de especificación y diseño vamos a encontrarnos con los módulos de presupuestos, con el módulo de finanzas y proyectos. Estos 3 módulos, como lo expliqué en el momento de ver la ISO 55000, nos van a definir cuánto nos cuesta nuestro proyecto, nos van a definir qué clase de activo fijo vamos a gestionar. Esto es importante ya que los activos fijos están definidos por unas cuentas que están asociados a todo el proceso contable y financiero de las compañías. Entonces nosotros podemos definir activos fijos mantenibles cuando son nuestros equipos, nuestros edificios, nuestros vehículos, nuestros elementos que son asociados al proceso de mantenimiento. Pero también hay políticas donde en empresas dicen mi activo fijo es un todo de 2 millones de pesos para arriba, y en esos casos tenemos una interfase gris entre lo que es un activo fijo mantenible y un activo fijo normal. ¿Esto debido a qué? Si nosotros somos una empresa donde una tarjeta es un componente de mi activo, cuesta 2 millones de pesos,
no podemos tenerlo como un activo mantenible, lo vamos a manejar como un componente. Entonces, aquí es donde se separa y se define qué son activos fijos y qué son activos mantenibles. Ya en mi proceso de construcción y obras, en el momento de realizar el proyecto, también nos vamos a encontrar con costos que no son propios del activo. En mi proyecto también voy a gestionar costos que son administrativos, procesos que son costos que son procesos legales, procesos que son costos que son de procesos de legalización de los elementos que no hacen parte en sí del proceso de la activación o del activo. Entonces, por eso esta etapa de especificación y diseño me permite realmente asociar los costos de construcción y compra de mis activos y separarlos de los costos que son operacionales, lo que nosotros conocemos como CAPEX y OPEX dentro de mi proceso de inicio de mis activos. Luego pasamos a la etapa de construcción y compras, donde tenemos en los ERPs el módulo de compras y abastecimientos y proyectos. En el proceso de compras y abastecimientos es muy importante tener en cuenta que cuando yo ingreso mis activos es el primer momento en que yo voy a gestionar mi activo en la compañía. Entonces es importante poder diferenciar desde el proceso de compras y abastecimiento, diferenciar mis tipos de activos. Lo hablo mucho hacia las empresas, por ejemplo, de energía, donde manejamos N cantidad de tipos de transformadores, de medidores, de aisladores, de postes. Toda esta información que para este tipo de empresas es relevante uno a uno porque se convierten en cada uno de nosotros un elemento o un activo fijo, desde el momento de compras y abastecimientos es que lo vamos a hacer este seguimiento. Y en la parte ya del proyecto, pues ya vamos a tener la etapa de ejecución de dicho proyecto de construcción o compra de nuestros activos. Aquí vamos a hacer un seguimiento del nacimiento y crecimiento de nuestro activo hasta el momento en que lo convertimos ya en un activo fijo financiero con un valor y con una vida útil real para entregárselo al área de operaciones y producción para que realice su proceso operativo. Luego ya pasamos en los módulos de mantenimiento. En muchas empresas este módulo de mantenimiento es un software independiente, que es posible gestionar mi gestión de activos en un software independiente. Sí, claro que sí, es posible. La importancia de esta gestión es que la información financiera caiga en su momento a los módulos del ERP que corresponden a la parte financiera, porque si no perderíamos el ciclo de vida del activo. Si nosotros realizamos un mantenimiento en un software, pero ese software no está alimentando a los módulos financieros, realmente estamos gestionando de forma limitada nuestro activo y no vamos a tener realmente el historial de este proceso. ¿Qué pasa? En la parte de mantenimiento mayor, cuando nosotros hablamos de un mantenimiento mayor, de un mantenimiento normal, la diferencia se va a encontrar en el elemento de imputación de dicho mantenimiento. ¿Qué quiere decir un elemento de imputación? Cuando yo liquido los costos de mi mantenimiento, normalmente estoy consumiendo OPEX, estoy gestionando mis costos a nivel de centros de costos. Cuando yo ya realizo un mantenimiento mayor, ¿qué le estoy diciendo a mi equipo? Le estoy diciendo a mi equipo que le estoy dando una mayor vida para que su proceso pueda continuar dentro de la compañía. Y al realizar este proceso, pues les estoy diciendo a la área financiera que estoy incluyendo nueva vida útil a mi activo y eso en finanzas se requiere, le estoy incluyendo mayor dinero a mi activo para que pueda trabajar en mi operación. Entonces, en muchos procesos, en muchas empresas, este mantenimiento mayor, como conlleva mayores recursos, mayor dinero, mayor tiempo, mayor planificación, se gestionan dentro de los módulos de proyectos. Aunque también es posible gestionarlo en el módulo de mantenimiento con diferencias, ya que hay que llevar un mayor control dentro de las órdenes de mantenimiento. También en la operación es muy importante el proceso de compras y abastecimientos. En algunas empresas que conozco, el proceso de compras y abastecimiento es muy difícil de llevar porque no se cuenta con la información real de lo que sucede con mi activo.
Cuando nosotros tenemos motores, tenemos rodamientos, tenemos ejes, no conocemos el número de parte que corresponde a cada uno de estos elementos y el área de abastecimientos termina comprando y almacenando materiales que realmente nunca se utilizan y terminan engordando el costo del almacén en vez de ser un proceso realmente ágil para lo que debería ser. La mayoría de los módulos de compras y abastecimientos me permite a mí asociar mis materiales a mis activos por intermedio de listas de materiales. Estas listas de materiales deben estar creadas por el área técnica. No se le debe dejar la responsabilidad de crear listas de materiales de los equipos al área de compras o al área de abastecimientos. El proceso productivo en las empresas que tienen etapas productivas me permite integrar los activos con las máquinas de operación y así hacer la programación adecuada del proceso de forma natural, donde yo pueda ver que el proceso de programación de la operación puede estar bloqueada de forma natural o de forma con una integración entre el módulo de mantenimiento y el módulo de producción según una programación que tenga el área de mantenimiento y programación. Aquí ya entra mucho el proceso de planeación. La actividad del planeador de mantenimiento nos va a con el trabajo con el planeador de producción, nos va a permitir un trabajo adecuado para que el activo tenga sus mantenimientos adecuados según su plan de mantenimiento y tenga su operación adecuada según su plan de producción. Al final de la vida útil de nuestro activo pasamos a la etapa de desmontaje y disposición final. Dicha etapa tiene mucho que ver con la parte de mantenimiento, con la etapa de finanzas y con la etapa de ventas. Mantenimiento, como lo comenté, es el dueño y señor del equipo, pero en su momento de desmontaje y disposición final tiene que evaluar si este proceso de desmontaje tiene costos adicionales para dicho activo. Estos costos adicionales, ¿quién será el responsable de asumirlos? Y además de eso, realizar todo el proceso de traslados, de chatarrización. En muchas empresas hacen un proceso de canibalización, es utilizar los materiales óptimos de activo y lo utilizan en otros activos. Estos son procesos que pues, realmente financieramente no se pueden sustentar, pero que sí por el área de mantenimiento son posibles dejar plasmados en la hoja de vida del activo. Por el área financiera, en todo momento que mi activo fijo esté en una operación y esté vivo dentro de la compañía, es un costo para nuestras empresas. Entonces es importante que esa área financiera haga el proceso de baja en el módulo financiero y notifique a las personas o a las entidades que corresponden que esos activos ya no pertenecen a nuestro proceso de finanzas. Y el área de ventas participa realizando toda la actividad de facturación, ya que sigue siendo, así sea solo chatarra, sigue siendo un elemento de costos que tiene que entrar a la organización en unas cuentas específicas para ventas de activos. Cuando hablamos específicamente ya de las actividades de especificación y diseño, hay cientos de actividades que nos pueden permitir a nosotros gestionar todo el proceso de activos, pero quiero hablar solo de algunas específicas que nos pueden ayudar a mejorar que nuestro ciclo de vida sea más efectivo dentro de nuestros ERP. Tenemos como primera la estructuración de activos como supranúmero, número y subnúmero integrada con la estructura de los equipos de la ISO 14224. Me van a decir, pero ¿por qué la ISO 14224 si esa es una que se utiliza para oil and gas? No, la ISO 14224 está diseñado para mostrarnos las buenas prácticas de la estructura de nuestros equipos. Recordemos que nosotros tenemos dos niveles de estructura, tres niveles grandes a nivel de estructura de nuestros equipos. Tenemos la estructura de las ubicaciones técnicas o donde se encuentra montado mi equipo, la estructura de los equipos, que son dos niveles que serían mi equipo y mi subequipo, y el nivel de componentes o partes, que es un nivel que se gestiona a nivel de materiales. Entonces, si nosotros podemos utilizar en nuestras empresas las estructuras de la ISO 14224, vamos a llevar una ventaja porque esta nos va a permitir
tener muy buenas prácticas sin importar el tipo de empresa. Pero esta estructura debe irse alineada con la estructura financiera. La estructura financiera en la mayoría de los ERP tiene 3 niveles, que es el supranúmero, eso es específico para este tipo de empresas. Yo no puedo obligar al área de energía que me deprecia 40 años, porque eso fue lo que me costó construir una línea de transmisión de energía. No, esta empresa debe llegar a un consenso con la CREG y él le va a decir, usted me deprecia poste por poste, usted me deprecia transformador por transformador, y eso porque usted lo hace con relación a las políticas que maneja la parte de energía. Una empresa normal, una empresa de producción de plásticos, estos equipos normalmente se deprecian a un tiempo definido por las políticas financieras de la compañía. Entonces es importante tener en cuenta que estas políticas sean acordes a lo que necesita nuestra empresa y sean acordes a lo que se gestiona en procesos de mantenimiento. Crear el activos del proyecto, incluyendo los costos de importación, legalización, construcción, traslados y otros. Esto es muy importante. Cuando nosotros hemos entrado a varias compañías, encontramos que los activos se conocen como solo el valor de compra de dicho elemento. Eso no es así. Si yo tengo que montar un equipo de perforación, pero ese equipo de perforación no lo hacen en Colombia, me toca importarlo desde la China. Esa importación tiene un transporte marítimo que tiene un costo. Y esa importación tiene unos procesos legales de importación que se deben asumir dentro de todo el proyecto de importación, traslado y montaje de dicho taladro de perforación. ¿Qué estoy diciendo? Que mi activo no cuesta $1.000.000, mi activo cuesta $1.500.000, que es lo que me costó traer ese elemento hasta Colombia y ponerlo en funcionamiento. Hay que tener en cuenta eso porque si no, esos costos adicionales van a terminar afectando a la operación y no realmente afectando al activo fijo. Liquidar el proyecto de forma permanente al activo fijo en curso y realizar el alta solo al terminar de construir o instalar. ¿Qué pasa? En los procesos financieros existen 2 tipos de activos. Pues digámoslo así, en proceso. Activo en curso y activo fijo definitivo. Esa es una ventaja que tienen ellos y es porque me permite liquidar costos a mi activo fijo en curso mientras lo estoy importando, mientras lo estoy construyendo, mientras lo estoy poniendo en operación. Y esto me da la tranquilidad que el 100% de los costos de ese activo fijo en curso van a terminar en mi activo fijo final. Esto es lo que pasa cuando nosotros a veces en algunas empresas compramos el activo y de una vez liquidamos contra mi activo fijo final, se me pierden todos esos costos administrativos y no los estoy teniendo en cuenta donde debo tenerlos en cuenta, que es en el activo. Definir las políticas empresariales sobre los costos del proyecto que no corresponden a CAPEX y al CAPEX donde deben ir imputados. Es importante que cuando yo hablo de proyectos, también me he encontrado en muchas empresas, se enfocan solo en la inversión, pero no, nosotros podemos hacer proyectos para gestionar el mantenimiento rutinario. Es importante que nos acostumbremos que cuando hacemos, en algunas empresas hacen mantenimiento a múltiples equipos porque hay que ir a un área específica fuera de mi sede principal. Yo puedo gestionar un proyecto donde voy a gestionar un presupuesto, donde tengo unas fechas, tengo unos responsables, y este tipo de proyectos van a terminar, aunque van a ser gestionados como proyectos normalmente, van a terminar liquidados a un centro de costo o a unas cuentas de mayor, si es un proceso que yo estoy vendiendo un mantenimiento específico. Crear estructuras estándar de proyectos donde se tengan en cuenta actividades propias del proyecto y otros procesos como finanzas, producción, mantenimiento y ventas. Esto es algo que me he encontrado en empresas más que todo de construcción de activos empresariales, en empresas que construyen los activos para vender. Y lo que sucede es que el proyecto está diseñado única y exclusivamente para la construcción del activo, pero se les olvida que cuando ellos construyen el activo se lo tienen que entregar a una área de delivery, una área de soporte de ventas,
y esas actividades no las están metiendo dentro del proyecto. Otro ejemplo es cuando la empresa está realizando la compra y activación de algunos activos, se les olvida incluir actividades de mantenimiento donde se le diga al área de mantenimiento, perdón, donde está construyendo el proyecto, se les olvida colocar actividades donde se le diga al área de mantenimiento, venga, estoy comprando un activo, cree su nueva estructura de ubicaciones técnicas, cree sus nuevos equipos dentro de su módulo, cree sus nuevas listas de materiales para que cuando salgamos en vivo podamos tener toda la información lista dentro de nuestro ERP y podamos empezar a trabajar. Entonces, hay que tener en cuenta todos los procesos de la compañía. En los procesos de compras y construcción es algo que nos dice la norma ISO 55000, pero realmente no ha sido tan sencillo plasmarlo en nuestras herramientas. Es la utilización del número único de identificación. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo yo hacer seguimiento de mi activo si lo compro en el ERP, si lo gestiono en mi GIS o en mi sistema de georreferenciación, si le notifico todos los recursos en mi WFM o en mi gestión de cuadrillas y luego lo paso, lo visualizo en el área, en mi escala y tengo múltiples software pero con nombres distintos a mi activo? Entonces la única forma es gestionar un número único de identificación. Este número único de identificación debe ser definido por cada una de las empresas para poder lograr el óptimo seguimiento desde mi activo, desde que nace, desde que se gestiona todo su proceso hasta que se da de baja. Liquidar los costos de compra del material al activo fijo en el módulo financiero de forma automática, en su caso el elemento PEP del proyecto. Este caso también me lo he encontrado en muchas empresas. Cuando nosotros compramos un ejemplo de la parte eléctrica, un transformador, dicho transformador va a quedar almacenado por mucho tiempo hasta que sea utilizado en su red a la cual está destinada o a su proyecto que fue comprado. Pero en el momento en que yo hago la salida de dicho activo al elemento final, termino liquidándolo a un centro de costo. Es importante que cuando nosotros definamos las políticas de nuestros activos, definamos qué costos deben ir al gasto y qué costos deben ir al activo fijo financiero. Entonces se deben definir este tipo de procesos para que estos activos caigan donde corresponde, que son los activos fijos financieros. También, en el caso dado de que ese activo pertenezca a un proyecto, a una construcción, a una obra, pues debe caer al elemento PEP correspondiente del módulo de proyectos y al final, pues terminará liquidando con el 100% de los costos, como ya lo hemos dicho, a su activo fijo definitivo. Supervisar el activo mantenible en el sistema durante el ciclo de vida. Es importante, algo que me he encontrado mucho en la parte petrolera, es que los activos llegan directamente al campo. Entonces compran unas tuberías, compran unos tanques, compran unas bombas, compran N cantidad de activos y llegan directamente a la obra. Nunca pasaron por un proceso de compras, nunca pasaron por un almacén, nunca fueron verificados por el área de compras y abastecimientos, sino simplemente llegaron en definitiva al área donde fueron instalados. Incluso cuando los instalan, cuando el área de mantenimiento va a verificar seriales y va a verificar información, se da cuenta que el elemento que fue entregado no corresponde a lo que estaba en el proceso de facturación. Entonces es importante que desde el comienzo el activo sea verificado en el área de almacenamiento, en el área de mantenimiento y en el área de producción. Entonces ese debería ser como el ciclo donde el área de almacén se lo entrega al área de mantenimiento, el área de mantenimiento se lo entrega de producción y así aseguramos que el activo sí va a terminar teniendo un seguimiento dentro de la herramienta. Diseñar un proceso de evaluación de proveedores que incluya tiempos de soporte al activo, suministro de repuestos, consumibles, tiempos de reposición y garantía. Esto es muy común en las empresas muy grandes. ¿Qué pasa? Si yo estoy en Orito, Putumayo y tengo que hacer un eje, yo simplemente voy y contrato al tornero que se encuentra a 3 cuadras de mi organización, porque obviamente mi proceso no lo voy a llevar hasta Bogotá para realizar un eje.
Entonces hay que realizar un proceso de evaluación de proveedores. Ese proceso de evaluación no quiere decir que todo se debe comprar en Bogotá o en Medellín o en las ciudades grandes. No, lo que se quiere es que si yo voy a realizar dicho proceso, pues voy a intervenir uno de nuestros activos, inclusive los activos que costaron muchísimo dinero, no puedo entregárselo a la primera persona que me lo gestione, sino que internamente a ese tornero le debo pedir unas pólizas, unas políticas de calidad, unos tiempos de respuesta, una calidad de materiales, la cual voy yo evaluando en mi ERP y así tengo la compleja tranquilidad de que cada vez que lo necesite, pues esa persona me va a entregar la información que requiere. Ya hablando un poco de mantenimiento, voy a pasar un poquito más rápido porque creo que ya lo he comentado. Es importante tener en cuenta la 14224, donde manejamos los 5 niveles de las ubicaciones técnicas, donde podemos aprovechar esa estructura para poder gestionar los costos de mantenimiento en esos 5 niveles. Vamos a manejar 2 niveles en el módulo, en la parte de equipos, y esta parte es importante. En los ERP estamos acostumbrados a que vamos a poner también las partes en el módulo de mantenimiento. No es necesario. El último nivel que nos pide la ISO 14024 es posible gestionar en el módulo de materiales. ¿Que hay que asociarlo con el módulo de mantenimiento? Sí, hay que asociarlo. Pero ¿cómo lo asociamos? Por intermedio de una lista de materiales, una BUN material que esté asociada a los equipos. Controlar el sistema, las fechas, instalaciones, puesta en servicio, traslado, parada, garantías. Todo esto es importante. Nosotros estamos acostumbrados solo, y lo he visto en muchas empresas, a tener en cuenta solo lo que se dice fecha de programación de mantenimiento. Esa es la fecha más importante para todos nosotros cuando gestionamos mantenimiento. Pero no, es importante cuando hablamos de la ISO 55000 empezar a tener en cuenta que la fecha de fabricación es distinta a la fecha de instalación y es distinta a la fecha de puesta en servicio, y la fecha de puesta en servicio es distinta a la fecha de inicio de garantía y es distinta a la fecha de baja y a la fecha de desmontaje. Es porque es importante, porque como nosotros nos estamos metiendo en la ISO 55000, estamos diciendo a partir de ahora somos 100% responsables de nuestros activos, y 100% responsable es tener conocimiento de toda esta información. Y se van a dar cuenta que en la operación estas fechas también nos van a servir, en especial para todo el proceso de cuando necesitamos utilizar equipos en otras áreas, o equipos de reemplazo, o equipos de sustitución. Estas fechas van a ser importantes para poder tomar decisiones en el área de mantenimiento. Notificación automática entre los módulos financieros y de mantenimiento cuando se realiza el movimiento del activo, cambio seco y baja. Algo que yo me encuentro mucho en las empresas, inclusive en grandes empresas, es que todavía manejamos un mantenimiento y manualmente estamos seleccionando o poniendo en esfero el centro de costo. Eso debería ser lo más automáticamente posible. No debería ser responsabilidad del planeador de mantenimiento, del coordinador de mantenimiento, que diga hacia qué centro de costo debería gestionar. Los ERP que yo conozco donde se gestiona el mantenimiento, ellos tienen la posibilidad de colocar esta información en los datos maestros. Y no debería ser un Excel adicional donde yo llene el centro de costo y donde debería caer cada costo de mantenimiento. Y cuando ya hablamos de realizar los movimientos del activo o baja, es importante que lo que les decía al comienzo, estos movimientos, cuando ya es una baja, ese costo no puede ir al activo de fijo, sino debe ir a otro elemento como un centro de costo, una cuenta de bajas, o bueno, depende de la empresa cómo tenga estas políticas. Gestionar mantenimientos correctivos y preventivos de forma integral con los módulos de compras y costos. Hay muchas herramientas en el mercado donde me permite gestionar solo el mantenimiento, pero externamente tengo que ir al ERP y gestionar todo el proceso de compras y abastecimiento. Otras me permiten gestionar mantenimiento y compras dentro de la herramienta, pero después tengo que ir a liquidar financieramente lo que está sucediendo en el proceso. Recomendación: que estas herramientas que estamos manejando por lo menos tengan la integración de compras y mantenimiento. Ya el área financiera pues serán unas interfaces, pero es importante porque así vamos a poder controlar los costos propios de mantenimiento dentro
dentro de nuestra herramienta, sea dentro del ERP o sea dentro del software de mantenimiento. Crear catálogos de fallas que incluyan partes, defectos, síntomas, causas asociados a las habilidades de los activos. Yo me encuentro mucho en empresas donde el mantenimiento correctivo, el área de operación, el técnico va y digita 2, 3 hojas completas de lo que sucedió, de la avería, describe todo lo que pasó, pero cuando esa hoja la quieren pasar al sistema es imposible, porque tiene demasiado texto, demasiada información, que es importante almacenarla, sí, pero que no se puede trasladar al sistema a no ser que tenga ya unos digitadores. Pero realmente esos digitadores también van a trasladar lo mismo de una hoja a un campo de texto. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es crear catálogos. ¿Qué me dice a mí el catálogo? Me dice dónde sucedió la falla, qué sucedió, cuáles son los síntomas, cuándo sucedió, cuál es la posible causa. O sea, todos estos elementos que me maneja el RCM los puedo yo convertir en catálogos y convertir toda una charla de un técnico de mantenimiento en 5, en 10 catálogos que después sí me van a permitir hacer seguimiento a este tipo de procesos. Controlar los costos de mano de obra propia y externa, gestionar la capacidad del personal propio y la programación automática de las órdenes preventivas y programadas. Mucho me encuentro yo cuando implementamos a veces en el ERP el módulo de mantenimiento y me dice, venga Oscar, es que yo necesito que automáticamente me genere las órdenes. Cuando yo le digo esto, tengo que ser muy claro con ellos y decirle, pero venga, ¿qué capacidad tiene usted de responder con sus técnicos o con su personal externo a estas órdenes? Este personal tiene 8 horas diarias, tengo 2 personas exactamente igual que hacen 8 horas diarias, entonces mi capacidad es de 16 horas al día, pero cubren 2 turnos, uno de 7 a 1 y el otro de 1 a 7, y todo esto se llama la capacidad de la mano de obra. Cuando yo ya tengo muy claro cuál es mi capacidad, ya le puedo decir al sistema, prográmeme automáticamente la orden. Programar automáticamente la orden no es que me gestione una vez al mes todas las órdenes, eso no es programar automático. Eso es simplemente que el sistema me genere la orden de mantenimiento, pero si yo no tengo la capacidad, el sistema realmente simplemente me está haciendo una información para que yo programe mi orden. Notificar tiempos y costos reales con el fin de comparar con lo planeado en las órdenes de trabajo. Esto va mucho hacia la gestión de materiales. Cuando yo gestiono mis materiales, tengo que tener muy claro que si consumí 50, si necesitaba 40 galones de aceite, pero mi caneca son de 55 galones, tengo que retornar los 15 galones al almacén. Y no lo que sucede a veces que me quedo con la mitad y lo voy utilizando de a poquitos para poder resolver, digamos, otras órdenes pequeñitas. ¿Qué pasa? Realmente estoy afectando mi planeación contra mi ejecución de mis órdenes y le estoy diciendo mentiras al sistema. Y realmente el sistema pues, no le importa, el que me está diciendo realmente es al planeador que su orden de mantenimiento no está planeada como lo está haciendo. Realizar mantenimientos mayores en el módulo de proyectos, control de tiempos, control de presupuesto y liquidación de activos, que creo que esto ya lo hemos hablado. Desmontaje y ya la última parte, el ciclo de vida en el activo, es importante cuando yo compré mi activo a partir del almacén y lo voy a dar de baja, es importante que el activo retorne su ciclo de vida y lo desmonte yo de mi área de mantenimiento de operaciones y lo vuelva a ingresar al almacén. Casi todos los ERPs tienen la posibilidad de que cuando yo compre un activo serializado, lo monte en una ubicación técnica y cuando termina el fin de su vida, lo monte de nuevo en su almacén para darlo de baja. Y desde ahí, desde el área de compras o abastecimiento, le dé una baja real con todo el ciclo de vida de mi activo. Al incurrir costos de desmontaje, hay que incurrirlos en el centro de costo operativo, ya lo habíamos hablado. Es importante notificar en el historial del activo cuál fue el motivo de baja, cuál fue la disposición final que le dio nuestro contratista que le dimos esto, nuestro contratador, quién fue nuestro contratista y anexar los documentos asociados a esto. Esto antes se exigía mucho a mis activos que manejaban desechos peligrosos, desechos de aceite. Era muy obligatorio
para este tipo de activos, pero es importante que cualquier tipo de activa tenga este soporte de cuando se dio de baja. Realizar el proceso de venta del activo en el módulo de ventas y registrar movimiento en el módulo financiero. Esto ya lo hemos comentado. Realmente esto es algo un por fuera, esto es algo muy sencillo de lo que hemos hablado, de lo que realmente es el ciclo de vida de nuestro activo, pero realmente esto de la profundidad es muy importante porque esto realmente nos va a terminar reduciendo mucho los costos en la adquisición de nuevos procesos, va a aumentar el control de la operatividad del proceso y además de eso vamos a estar preparándonos para una posible certificación de la ISO 55. Como les decía, mi nombre es Oscar Sepúlveda. Estos son los datos de contacto el cual me pueden contactar cualquier pregunta, cualquier necesidad. Y ya, pues si quieren pasamos a lo que es preguntas adicionales que tengamos sobre el proceso. Mire, lo que pasa es que yo trabajo en la industria del sector petrolero, construyendo líneas para gasoductos, poliductos, oleoductos, y la mayoría de esas líneas, pues cuando se dan de baja, pues se abandonan. No se hace un desmonte de una línea enterrada porque pues eso no justifica o sale demasiado caro. La norma permite abandonar esas líneas, esos activos, y cómo se maneja ese costo, o eso no tiene costo. Lo importante es que la línea tengamos claro dónde va a quedar nuestro activo, que se haga un proceso de abandono, porque en la industria petrolera es muy común hablar del proceso de abandono, inclusive se gestionan costos de abandono, pero lo importante es que se realizan las actas, que se realiza todo el proceso de seguimiento de qué parte es la que se va a abandonar, desde qué georreferenciación, desde qué punto específico hasta qué punto se va a abandonar y qué puede suceder y tener en cuenta muy hacia adelante qué puede suceder con eso. Entonces, tener en cuenta que en cualquier momento podría haber un accidente, podría haber un inconveniente ecológico, y si nosotros estamos muy bien documentados de lo que sucede, de lo que puede suceder con la oxidación de este tipo de procesos, de que no quedó ningún tipo de químico o contaminante en el ambiente, podemos estar soportando este tipo de abandonos. Pero lo importante es tener muy claro qué es lo que vamos a hacer con ese abandono y tener muy bien soportado lo que nos gestiona ese proceso. Ok, gracias. Yo hice una pregunta escrita ahí en el panel. Básicamente es lo siguiente. Si nosotros tenemos un grupo electrógeno que cuesta 800 millones de pesos, ya lo decía el ingeniero, que si una tarjeta, se compra una tarjeta para un equipo, pues no se tiene en cuenta como si fuera un ítem mantenible, sino una parte. Pero si esa tarjeta cuesta 30 millones de pesos, de un equipo que cuesta 800 millones de pesos, y mejora la vida útil del activo, ¿la activo o no la activo? Y si el caso no es para esa tarjeta electrónica, sino que es para un conjunto de pistones, 3, 4, 5 pistones que cuestan 5 millones de pesos, ¿los activo o no los activo? ¿O los manejo como una parte, un repuesto? Gracias. Aquí tenemos, los ERP tienen una ventaja, y era lo que yo hablaba de los subniveles de los activos fijos. El subnúmero del activo fijo me permite activar el subnivel a dicho elemento, o sea, como si fuera un componente de mi activo fijo principal, y ese subnúmero del activo tiene una vida útil diferente. O sea, yo podría tener un motor que tiene una vida útil de 30 años, pero se me partió una tarjeta que puede costar 20 millones de pesos y no quiero volverlo un componente, pero sí quiero volverlo un mayor valor de mi activo. Esa vida útil tendría que tener en cuenta que podría utilizarlo en un subnúmero del activo fijo, con su vida independiente. ¿Para qué? Para que no me afecte mi activo fijo principal, pero sí se tenga en cuenta en el módulo financiero para su depreciación independiente. Ese subnúmero no se convertiría en un equipo de mantenimiento, porque no es un equipo mantenible, no es un activo fijo mantenible. Es un componente financiero y muy seguramente por política financiera
lo tengo que tener como mayor valor, pero no debo crearlo como un equipo en mi módulo de mantenimiento. Perfecto, me quedó muy claro. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy amable. Ok, la pregunta es que nosotros tenemos varios activos aquí en la empresa y sucede de que ya muchos a la fecha de hoy contablemente han llegado valor cero. Valor cero, entiéndase, tanto desde el punto de vista contable, o sea que hoy en día el equipo no vale nada en libros en la contabilidad, y también valor cero en cuanto a la vida útil. El equipo estaba para 15 años y ya los 15 años se cumplieron. Hay que tener en cuenta que esto de la ISO 55000 pues es una norma relativamente nueva que nos está trayendo a todos los técnicos a que nos volvamos un poco más contables. Pero tenemos esa historia con la cual tenemos que cargar. Mi pregunta es, ¿cuál es la experiencia que tienen otras empresas para poder manejar esto cuando el activo todavía está funcionando, me está devengando ingresos, pero ya ha llegado a valor cero tanto contablemente como su vida útil? Esta pregunta es muy importante, ya que tenemos que tener en cuenta que la norma ISO nos habla sobre el activo en forma general. A nivel, digámoslo, nosotros estamos dividiéndolo en dos, el activo financiero y el activo mantenible. Cuando nuestro activo financiero termina su vida útil, no debe tener interferencia en el activo mantenible, porque nuestro activo mantenible continúa dentro de su operación y sigue dando todo el proceso al área de operaciones. Lo importante es continuar con el historial de nuestro activo para que nunca perdamos el proceso en el momento que tengamos que hacer un mayor valor del activo o un mantenimiento mayor, un overhaul, un top overhaul, podamos liquidar los nuevos costos al activo fijo principal y que el área de finanzas defina las políticas para dicho activo, si son 2, 4, 5 años nuevos, pero con el mismo activo fijo financiero. Buenos días. Mi inquietud básicamente se concentra en lo siguiente y es si la norma hizo un método para determinar en qué momento un activo deja de ser rentable para una compañía indistintamente de su periodo de depreciación. La norma ISO 55000, como todas las normas ISO, nos da sugerencias de cómo debemos realizar nuestras buenas prácticas para gestionar nuestros activos. Realmente la norma no me dice a mí si mi equipo se encuentra depreciado, ¿cómo lo debo gestionar? No. Realmente la norma a mí me dice que mis activos son mis personas, mis activos son mis equipos, mis activos son mis edificios, y es responsabilidad mía de que tengan desde que lo compro hasta que lo doy de baja, es nuestra responsabilidad. Ya la parte financiera, la norma ISO 55000 no la toca. Él simplemente nos dice, es su responsabilidad como dueño de los activos, si tiene que su equipo no cumplió con las condiciones que usted necesitaba, con los que le especificó el fabricante, puede ser que usted no le ha hecho el mantenimiento, puede ser que usted no le ha hecho la inversión necesaria, pero nunca nos habla de procesos financieros en la norma ISO 55. Es una duda, pues, dentro del proceso de baja de un equipo, la actividad del peritaje de diagnóstico que se le hace a un equipo que posiblemente el ingeniero nos comentaba que se utilizaba en otras partes o en otros proyectos, ¿eso lo asume el centro de costos de mantenimiento o el área financiera? Eso es importante. Realmente el centro de costo de mantenimiento como tal debería solo asumir costos de la operación de mantenimiento. Como lo decía antes, el dueño del activo no es el mantenimiento, es el área de operaciones. Y mantenimiento es una área que da soporte al área de operaciones. Entonces, en ese caso, como tú lo dices, el centro de costo debería ser el área donde pertenece dicho activo, no mantenimiento. Vale, gracias.